Capítulo 56. El viaje en helicóptero fue bastante revelador sobre el estado de la ciudad. Tanya contó 7 incendios, Hiedra Venenosa estaba haciendo algo en el parque, Mr. Freeze había vuelto a hacerse cargo de Star Labs, y. Ups, ahí está Firefly. 8 incendios. Por supuesto, para gran parte de la liga, no tarda mucho en que, el glaciar autóctono de Mr. Freeze se rompe, una tela roja brillante visible incluso a esa distancia. Extintores de incendios verde brillante rociaban niebla verde que suprimía los incendios incluso cuando el insecto era capturado por más construcciones verdes. Tanya supuso que otros miembros de la liga ya estaban desplegados, pero eso era lo que se veía desde esa perspectiva lejana. El helicóptero llegó a The Powers Club, que era una mansión técnicamente propiedad de la familia Cobblepot, pero que fue dejada deliberadamente bajo el control de un fideicomiso independiente, probablemente propiedad del Tribunal de los Búhos, y se alquilaba principalmente para fiestas. Era un lugar extremadamente popular para celebrar galas, el salón de baile era bastante grandioso. Tanya recordaba 5 de ellos de memoria a los que había asistido aquí este año, aunque ya casi acaba el año, así que el número real probablemente superaba los 20. Aterrizaron el helicóptero en la parte trasera y, aunque fue muy extraño salir de un helicóptero estando bien colocado en tierra, nadie comentó su momento de vértigo y la llevaron dentro. Había una pared de granito con un relieve elaboradamente tallado, pero sus líneas empezaron a brillar en verde lima antes de abrirse cuando Jacob señaló con la mano izquierda, que sostenía no solo su anillo de boda sino otro anillo elaborado que, aunque no parecía mucho un búho, daba esa impresión si lo buscabas. Un momento de concentración y una inhalación aguda revelaron que tanto el anillo como la puerta eran mágicos, y olía un poco al hedor ectoplásmico del talón. O simplemente estaba siendo abrumado por los necrófagos que les seguían. Como sociedad secreta, era totalmente posible que estuviera oculta a los débiles sentidos mágicos como ella en su forma mortal de alguna manera, y tendría que asumir forma demoníaca para poder detectar esas puertas en el futuro. ¿Acabas de olfatear la puerta?, preguntó Jacob, con voz medio incrédula. ¿Cómo hiciste que brillara?, preguntó Tanya, recurriendo a su actitud volátil. ¿Es de sabor a manzana agria? Se detuvo en su caminata. Quizás si la lamo, murmuró. No lo hagas, dijo Jacob con dureza mientras la arrastraba, sus sospechas se desvanecían en una frustración general. Sé que rara vez sales de la mansión, pero seguro que te han dicho que no lamas productos químicos al azar antes. Así que no tiene sabor a manzana agria, dijo Tanya, haciendo todo lo posible por sonar profundamente decepcionada. ¿Tienes caramelos? Quiero caramelos. No, dijo, aunque con su lenguaje corporal, Tanya tropezó, agarrando su chaqueta para sujetarse. No eres tan infantil, deja de decir tonterías. ¿Caramelo? Tío, eso es caramelo de viejo. Pero los caramelos son caramelos, así que, vale, dijo Tanya, metiendo el caramelo en la boca. Alfred no, se había olvidado de lo bien que sabían estas cosas, qué rico. Dime que esta vez me porte bien, añadió, sin molestarse en ocultar su disfrute de los caramelos. Jacob miró inmediatamente su bolsillo. Tu pequeño ladrón, dijo, aunque no parecía tan enfadado por ello. Ese chico Jason te enseñó eso. Idiota, respondió Tanya, respondiendo a su pregunta e insultándole por la suposición. Siempre tiene caramelos, pero nunca comparte. Es como un juego. De hecho, es un juego literal entre los dos. Sin embargo, dejó de llevar esos caramelos duros de Rottweiler que le gustaban en su bolso desde que él fue a Jump. Levantó uno de los caramelos de Rottweiler, extraído de la pila de cientos que tenía en el alma. Bueno, originalmente eran cientos. Seguro que se le acabará tarde o temprano. ¿Quieres uno? Es mío de todas las formas, dijo, cogiéndolo antes de darse cuenta de que, en realidad, no era su caramelo. Si ya tenías esto, ¿por qué cogiste el mío? No me gusta ese sabor, dijo Tanya de un tono molesto y obtuso. Entraron en lo que parecía ser una montacargas de algún tipo y comenzaron a descender. ¿Qué antigüedad tiene este caramelo?, preguntó Jacob, presumiblemente haciendo algunos cálculos mentales. Nariz. Tanya dijo. Años. Estaba en la bolsa.
Ella se dio unas palmaditas en su bolsa de escape de emergencia. Justo al lado de este pañal de repuesto. Dijo, sacando una de sus viejas piezas de repuesto que no estaba en la bolsa para enseñarla. Emitiendo un sonido de asco, el ex coronel dejó caer el caramelo de Rothbeer perfectamente bueno. Tanya se rió a carcajadas, guardándolo de nuevo en su espacio del alma después de meterlo en la bolsa. ¿Te crees gracioso, verdad? Gruñó. Soy divertidísima. Insistió Tanya, la magia me hace tan buena en la comedia de utilidad que ni siquiera lo sabes. Eso solo era una libreta. Sacó el producto de higiene femenina en cuestión, porque por supuesto Alfred lo había guardado correctamente y lo agitaba, riéndose de su propia ingeniosidad. Yo también hago trucos de cartas. Dijo, haciendo una bola de plástico entre las manos y cambiándola por una baraja de cartas. Abriendo las manos de nuevo, extiende las cartas. ¿Ves? Elige una carta. No podía hacer trucos de manos de verdad, eso requería mucha más práctica de la que estaba dispuesta a poner, pero la magia real podía terminar bastante bien. Así solo necesitaba practicar lo suficiente para poder manejar las cartas sin derramarlas por el suelo. El ascensor iba un poco lento, pero finalmente se detuvo, aunque la puerta no se abrió. Tanya guardó las cartas. Jacob pulsó un interruptor oculto, que abrió un compartimento donde había máscaras blancas de búho. Le entregó uno y se puso el otro él mismo. Le quedaba bastante bien en Tanya, pero lo haría adorable solo con fuerza de voluntad. Cuando el compartimento se cerró, la puerta se abrió. Tanya decidió que lo que debía hacer con una máscara de búho así era hacer que su cabeza se moviera un poco como una lechuza real, manteniéndose mayormente estable pero moviéndose de forma extraña a veces. Así que empezó a mirar cosas al azar, manteniendo la mirada fija en ellas más tiempo del que sería educado, mientras caminaban por el pasillo hacia el escondido de la corte del búho. La arquitectura aquí era antigua, recordándole al antiguo sistema de alcantarillado pluvial de Gotham. Probablemente esto se basó en ese sistema. Una de las omnipresentes rejillas elegantes se abrió, y un talón más salvaje salió arrastrándose de la gran tubería, aunque era lo bastante grande como para que no fuera necesario arrastrarse. Jacob ignoró a la garra, y el ghoul no atacó. Distraídamente, Tanya se preguntaba sobre las diferencias entre lo que parecían ser cualidades variadas de los ghouls. ¿Fue este algún tipo de fracaso, o el método de creación era inferior de alguna manera? Los que Jacob trajo eran indistinguibles de los vivos, si no fuera por el hedor mágico del ectoplasma. Tío, suponían que técnicamente podrían seguir vivos. Ra's al Ghul olía un poco diferente a los Talons, pero su pozo de Lázaro era solo ectoplasma mágicamente atenuado mezclado con una piscina de agua mineral. Llevaba tiempo experimentando con la sustancia pura, no contaminada por Gotham, en un intento de crear un producto superior desde hace tiempo. El compuesto regenerativo que lograban aún tenía efectos secundarios mentales extremadamente desagradables, hasta el punto de que Arkham tenía. Esos probablemente sujetos de prueba ya estaban sueltos, ¿no? Dependiendo del enfrentamiento, puede haber algunas lesiones. Bueno, los locos que colectivamente conocieron en la comunidad villana de Gotham como Revenant, Duyan y Grimm eran peligrosos para los estándares de Gotham, pero en el gran esquema de las cosas no lo eran. Bruce le aseguró que no era el único responsable de la creación de unos pocos villanos, y que castigarse por ello era contraproducente. Otro ejemplo más de Bruce que no escuchaba sus propios consejos. Finalmente, llegaron a un lugar con otras personas. Era un anfiteatro, con palcos de observación ricamente decorados llenos de personas con traje, elegantes vestidos y máscaras de búho. A diferencia de la suya, que venía prácticamente sin adornos, cada caja tenía al menos un miembro con una máscara con algunos adornos extra, claramente señal de rango. Tanya se detuvo cuando estaba en el lugar central del artista, y él se puso delante de ella, tocando algo en la solapa, probablemente un micrófono. Gracias a todos por venir. Comenzó. Mientras la iglesia del crimen sigue hostigando y minando las grandes murallas de Gotham, es en tiempos de caos como este cuando somos libres de demostrar nuestra superioridad sobre la chusma, aprovechando y reforzando nuestras posiciones, tanto individual como colectivamente.
Pero hay una herida a nuestro poder que el culto de ese dios maligno golpeó una vez y que nunca ha sanado, y hoy es el día en que nos recuperamos de esa herida, de una vez por todas. Los que estuvisteis aquí la última vez sabéis de qué hablo. Se intercambiaron solemnes asentimientos entre los que llevaban máscaras más elegantes. ¿Tiene el tribunal de los búhos alguna información adicional sobre la religión del crimen? Puede que Jacob pueda con ignorancia y confianza, pero... Bueno, aunque parece haber algún tipo de barrera mágica, no debería impedirle teletransportarse si quiere, está orientado a mantener las cosas fuera en lugar de dentro, así que puede permitirse seguir el juego para obtener información. Jacob continuó con su discurso largo e indirecto, sin decir nunca nada realmente ilegal, cada palabra envuelta en insinuaciones negables. A pesar de eso, era fácil de seguir, aunque estaría completamente perdida si no hubiera hablado ya con Simon Dark sobre el tema de la corte. Aún así, era bastante interesante saber que los padres de Bruce eran miembros de la corte. O al menos uno de ellos. Tanya no estaba segura de si estaba interpretando bien su doble habla. Así que ahora presento ante la corte a nuestro nuevo iniciado. Jacob terminó, apartándose. Tras un momento, Tanya se dio cuenta de que se esperaba que hablara. En su lugar, usamos un canto de ave, uno de los búhos reales. Así era la máscara, y Batman había inventado un sistema de señalización por llamada de pájaro en caso de que las comunicaciones estuvieran caídas en el campo, así que todos aprendieron a hacer algunos diferentes, aunque como en la mayoría de los entrenamientos más extraños, ella solo participaba porque nunca pasaría tiempo con Bruce y Richard a la vez si no lo hacía. El ulular del búho común indicaba haber encontrado un cadáver o de alguna forma indicar que había gente muerta. Bastantes aristócratas enmascarados entendieron la broma, y hubo algunas risas dispersas. Jacob suspiró frustrado y abandonó el escenario. ¿Y ahora qué? Preguntó Tanya, cargando la cabeza en lo que esperaba fuera un gesto de búho. Ella mantuvo las manos rectas detrás de la espalda, forzando su postura a inclinarse un poco hacia adelante y también a ser un poco más parecido a un pájaro. Ahora, dijo la de la máscara más elegante, una mujer mayor cuya voz, silla de ruedas y adorable perro feo le punzaban la memoria a Tanya. Constance Cobblepot, madre de Oswald y también la que realmente controla la cartera de inversiones de Cobblepot. Ya no controlaban su industria siderúrgica ancestral desde que Carnegie los expulsó y nunca tuvieron éxito en ninguna otra industria. Inversores conservadores que lograron no perder su enorme riqueza en los más de 100 años desde entonces, un logro digno de mención. Es hora de la iniciación. La última y única vez que vio a Constance de cerca, Tanya recordó claramente a la mujer intentando actuar como una abuela, presentando a su nieto a través de su hija, el adorable y muy divertido Barry Wycliffe. Era el más joven de sus pretendientes de alta sociedad y tenía un sentido del humor similar, un bromista irreverente dispuesto a parecer tonto en busca de risas. Aún así, si había novatadas obligatorias, ella seguía el juego o engañaba. Que venga. Dijo Tanya desafiante, con arrogancia. Puedo con lo que podéis dar. Sea lo que sea, solo tiene 11 años, y querían que se uniera. No podía ser tan malo. Arrogancia. Dijo Constance, claramente molesta por su falta de deferencia. La corte exige poco a sus miembros, pero lo que se exige debe obedecer sin vacilación, o las garras se volverán contra tu garganta. El control sobre Gotham no es para los débiles de corazón. Tanya tenía algunas suposiciones sobre qué era la novatada con esa introducción. Así que nada doloroso, más bien una situación de chantaje. Que venga. Repitió Tanya. Un hombre fue arrastrado al escenario con los Talons. Se parecían muy cercanos a Richard, pero se difuminaron un poco, un olor de la magia confirmó que era un farsante, un talón disfrazado de magia que ella podía ver parcialmente. Constance no comentó la inhalación brusca, probablemente confundiéndolo con sorpresa. El niño Grayson no pertenece entre nosotros, solo es apto para actuar y morir a merced de quienes importan. Constance dijo. Para unirte a nuestra sociedad, ganarte tu lugar en la corte de los búhos, debes morir. Tanya se encogió de hombros sin importarle, sacando su varita de combate atlante y usándola para crear un látigo de agua, que usó para hacer abrió la garganta del talón, salpicando sangre lo suficiente como para que unas gotas le cayeran en la cara y el vestido. Hecho.
canturreó, manteniendo la varita en la mano. Sin pensar, transformó el arma de agua en un sable de esgrima, manteniéndolo listo por si los Talons atacaban. Tras un momento, el falso Richard se regeneró, ya que ella no hizo nada para detenerlo. Muy bien. Constance dijo. La voz de la corte estará complacida. Otro hombre con una máscara más elaborada y gruñó. Sabía que era falso. Dijo de mal humor. Si tuviera que adivinar, ¿poderes Maxwell? Era el abuelo de Gene. Tanya se encogió de hombros. Era bastante obvio. Ah, pero aún así no dudó en quitar una vida. Constance dijo, aunque supiera que no era Grayson. Por cierto, se suponía que debías ordenar a los Talons que lo mataran. Dijo sarcásticamente otro miembro más joven del tribunal. Este tenía una máscara sencilla y griega. Tanya no podía atribuir tampoco a la chica de unos 20 años. Pero eso estuvo helado. Pero no lo congelé, dijo Tanya, sin captar el punto. Congeló el sable de agua con un gesto de magia a través de la varita de combate Atlante mientras mostraba su mejor sonrisa de maníaca de combate, aunque estaba oculta tras la máscara. Vale, esta vez tendré frío. Lo curioso era que a estos espectros les costaría mucho recuperarse de estar congelados y destrozados. No será necesario. Dijo Jacob, llegando en una de las cajas con la máscara más elegante. Estaba hecha mayormente de oro. De hecho, había puesto algo de esfuerzo en disimular su voz y se había cambiado de traje, pero ella podía, con un poco de concentración disfraz, identificarle a través de cualquier mediante magia de sangre, debido a ser un pariente de sangre, aunque algo lejano. Aunque se nota tu entusiasmo por nuestra causa. Máscara de guay. Dijo Tanya, encontrando no notar su identidad. ¿Cuál es tu título? Gran mago. Brujo supremo. Este lugar gotea magia, tiene que ser algo así. Lo sabía por cuando Constance lo dijo antes, pero claramente no estaba prestando atención. Ser respetuoso con la voz de la corte. Siseó otro miembro, uno con una máscara de bajo rango. Nada realmente los distinguía. ¿Y ahora qué? Preguntó Tanya, dejando que su mirada se desviara mientras intentaba identificar a los miembros de la corte mediante señales visuales. No había nadie con la edad adecuada para ser uno de sus pretendientes aquí, así que probablemente la reclutaron tan pronto por oportunidades en vez de que fuera normal a esta edad. Nos retiramos a la sala de reuniones y discutimos asuntos importantes. Jacob dijo grandilocuente. Las garras te guiarán. Genial, les impresionó lo suficiente. Morgan Edge, líder de Intergan. El plan iba tan bien. El exceso de poder mágico de la Tierra era un premio que valía la pena conquistar, y para hacerlo bien, solo había 3 lugares que podían actuar para el plan. Atlantis, Londres y Gotham. Ningún otro lugar tenía la combinación adecuada de desarrollo urbano y magia para abrir el camino. De las 3, Gotham era la mejor opción. Atlantis tenía más magia, pero era mucho menos controlable para él que una ciudad normal. Londres tenía menos magia y era más o menos igual de difícil de controlar. Pero Gotham también tenía una mejor cultura, ya acostumbrada a ceder ante las botas de los poderosos. Sí, Batman era una preocupación, pero su existencia era un síntoma de una podredumbre mucho mayor en la que la fe oscura prosperaría. Los reclutas eran abundantes, y las demostraciones de la fuerza y la riqueza posterior de la fe oscura han atraído a muchos de los débiles de voluntad a su estandarte. Pero sus intentos posteriores de sembrar el caos, mostrando la verdad al mundo sobre la necesidad del trabajo de su maestro, no salió como planeaba. Batman hizo lo único que Morgan ni siquiera había considerado que estaría dispuesto a hacer. Llamado a la Liga de la Justicia. Incluso ahora, criminales reunidos por el poder de su amo y con la seguridad de que Batman estaría demasiado ocupado para ocuparse de ellos, se encontraron enfrentándose a Superman. O, Mujer Maravilla. O, Detective Marciano. O el Flash. O las docenas de imitaciones y compañeros que venían con ellos. Claro, le estaban dando razón, pero no estará contento. O quizás lo haga. No era su lugar predecir el estado de ánimo del maestro. Así que, aunque aún no ha perdido, no quedó mucho tiempo hasta que la liga se acercara. Todo en juego. Morgan fue a su cámara y empezó a abrirla.
Los sistemas de seguridad de este eran elaborados y, como la mayoría, destruían el contenido si no se abrían correctamente. Siempre había un momento de miedo, cuando accedía a esas cosas. Su señor no perdonaba el único pecado que realmente importa, el fracaso. Pero su miedo carecía de fundamento. La cámara se abrió y reveló una abundancia de tecnología. Pero la única que realmente importaba era la que extrajo. La caja madre. Un dispositivo de comunicación interestelar, capaz de manejar el ancho de banda de un pequeño Ubuntu V por sí solo, pero con los sistemas de vuelta en Apokolips manejando el otro extremo, con su señor esforzándose personalmente, se podía transportar ejércitos. Esperaba que su amo lo haría. Porque la ventana se estaba cerrando, y llevaría décadas reconstruir la fuerza de Intergan. Con manos temblorosas, inició la secuencia de arranque de la caja madre, abriendo el canal de comunicación con el receptor cuánticamente entrelazado de vuelta en Apokolips. Una imagen holográfica se ilumina tras 2 minutos de espera. Orión, el hijo de Darkseid, respondió a su llamada. Morgan claramente no se estremeció ni se estremeció ante este resultado, aunque sí que quería hacerlo. Orión era visto como un comandante extremadamente conservador, no muy inclinado a arriesgarse. La mayoría pensaba que era por su educación inferior con los nuevos dioses de Nueva Génesis. Sin embargo, en el pasado había sido sancionado por un asalto arriesgado que había fracasado por completo, prácticamente autosaboteado y compensado en exceso. Nunca probaría su petición de que el ataque comenzara antes de tiempo. Informe. Ordenó Orión. Según mi informe anterior, comenzó Morgan, mi célula ha tomado para desestabilizar los sistemas débiles y forzar a la autoridad a reprimir medidas o desintegrarse. Tu línea temporal anterior tenía tu finalización en 2 días locales más. Dijo Orión, frunciendo el ceño. Sí, bueno, me temo que ahí ha sido una complicación. Dijo Morgan, sudando a yeguas. La Liga de la Justicia ha respondido, ¿quién? Preguntó Orión, su casco ocultando cualquier cambio en su expresión. Son el naciente ejército planetario. Morgan explicó. Tienen la fuerza, pero carecen de la sabiduría de Darkseid y se subordinan a las débiles estructuras de poder que permiten que el caos prospere. ¿Pero están imponiendo la orden? Preguntó Orión, sonando intrigado. Ahora sí. Morgan estuvo de acuerdo. Pero esto significa que nuestro calendario se ha acelerado. Si vamos a imponer la voluntad de Darkseid, no pasará mucho tiempo hasta el momento ideal, y la ventana se cerrará, ya que la Liga de la Justicia soltará las riendas rápidamente. También sería un momento menos ideal de lo planeado inicialmente, pero es ahora o nunca. Orión se tomó un largo momento, dejando que Morgan se revolviera en sus propios nervios. ¿Se opondrían a Darkseid? Preguntó. Sí, señor. Dijo Morgan de inmediato. La Liga de la Justicia ha repelido otras 2 invasiones. Ninguno con el poder de Apokolips, por supuesto, pero su oposición a nuestro señor es segura. Tienen muchos miembros poderosos, incluyendo un Linterna Verde, un señor del orden. Bueno, hace tiempo que nadie ve al Doctor Destino, pero los señores del orden llevan tiempo oponiéndose a Darkseid, celosos de su superior capacidad para gestionar el caos. Si algo pudiera sacar al antiguo ser de su escondite, sería esto. Y un guerrero kryptoniano. El ceño de Orión se profundizó. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Estos no son enemigos a los que uno se enfrenta medio preparado. Quizá un día. Morgan respondió. Si no nos movemos ahora, saben que Intergan tiene respaldo desde fuera del planeta, no podemos simplemente empezar de cero. Puede que nunca podamos lograr circunstancias más favorables. Así que nos ha fallado. Dijo Orión, desapareciendo de su ceño. Nada complacía más a Orión que ver a otro atraer la ira de su padre en vez de él. No es un fracaso. Morgan insistió. Las condiciones son las adecuadas. La Liga de la Justicia estará cansada, y la caja madre está conectada al lugar más adecuado del planeta, tal y como me ordenaron. 60 años de preparación, para preparar la Tierra para Darkseid. Es la hora. Espera, ese señor. Antes de que Orión pudiera condenarle, la imagen desapareció, siendo reemplazada por el propio Darkseid. Las rodillas de Morgan cedieron mientras se postraba ante su dios. Tierra.
Era la única pregunta de Darkseid. Sí, señor. Dijo Morgan, con el corazón desbocado. He estado cumpliendo con mi deber, tal y como se me asignó. La Tierra está tan lista para la conquista como jamás lo estará. Los defensores están cansados de mis acciones y no saben la magnitud de lo que les espera. Darkseid sonrió.